¿Sabías que el mayor error que cometen los dueños de coches con más de 100.000 kilómetros ocurre precisamente en el momento en que deciden ayudar a su motor? Existe una creencia peligrosa, casi una leyenda urbana en el mundo de la mecánica, que dice que cuando un motor envejece, necesita un aceite más espeso para rellenar los huecos del desgaste. Esa decisión, tomada con la mejor de las intenciones, es la que termina enviando a miles de coches al desguace cada año antes de tiempo. En este video voy a revelarte por qué, si tu coche ya superó la barrera de los 100.000 kilómetros, hay un tipo de aceite específico que nunca debes usar. Y te explicaré la ciencia real de por qué los consejos de la vieja escuela están destruyendo los motores modernos. Muchos conductores notan que al llegar a los 6 dígitos en el odómetro, el motor empieza a sonar un poco más fuerte al arrancar, o quizás ven que el nivel del aceite baja 1 milímetro más de lo habitual entre revisiones. La respuesta rápida del cuñado o del mecánico poco actualizado es siempre la misma. Ponle un 20 doble U-50. Eso tapará las fugas y suavizará el ruido. Error. Ese es el principio del fin. En los próximos minutos vamos a desglosar los 7 peligros de usar el aceite incorrecto en motores con kilometraje y te mostraré cómo identificar cuál es el lubricante que realmente salvará la vida de tu vehículo. Vamos a hablar de tolerancias, de la química de los sellos y de por qué el diseño de los motores actuales hace que el aceite grueso sea su peor enemigo. Quédate hasta el final, porque te revelaré un dato técnico sobre los filtros de aceite que casi nadie menciona y que es tan importante como el aceite mismo cuando superas los 100.000 kilómetros. Si quieres que tu coche sea de esos que llegan a los 500.000 kilómetros con el motor original, esta información es tu mejor inversión. Antes de entrar en materia, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Aquí en el canal nos obsesionamos con la salud de tu vehículo para que no gastes una fortuna en reparaciones evitables. Ahora, hablemos de por qué tu motor de 100.000 kilómetros no es el motor de tu abuelo. Para entender por qué no debes usar aceites pesados, primero debemos entender cómo se fabrica un coche hoy en día. Hace 30 o 40 años, los motores se fabricaban con tolerancias que hoy consideraríamos groseras. Había espacio suficiente para que un aceite grueso fluyera sin demasiada resistencia. Pero los motores que han llegado a los 100.000 kilómetros hoy en día, digamos un coche del año 2015 en adelante, son máquinas de precisión quirúrgica. Incluso con 100.000 kilómetros, las piezas de tu motor no tienen huecos tan grandes como crees. El desgaste metálico en un motor bien mantenido se mide en micras. Sin embargo, los conductos de lubricación que alimentan piezas críticas, como el turbo o los variadores de fase, sistemas como el VTEC, PO-T o vanos, siguen teniendo el mismo diámetro diminuto. El peligro del aceite mineral grueso. Cuando pones un aceite muy viscoso, como un 15 doble U40 o un 20 doble U50, en un motor diseñado para un 5 doble U30, estás creando un efecto de colesterol en las venas del motor. El aceite es tan denso que la bomba de aceite tiene que trabajar el doble de duro para moverlo. Pero lo peor ocurre en el arranque en frío. Imagina que es una mañana de invierno. El aceite grueso está casi sólido en el cárter. Giras la llave, el motor arranca, pero el aceite tarda 10, 15 o hasta 20 segundos en llegar a la parte más alta del motor, el árbol de levas. Durante esos segundos, el metal está rozando contra metal sin protección. Si repites esto cada mañana, estás provocando más desgaste en un mes que en 10.000 kilómetros de carretera. ¿Por qué lo recomiendan entonces? Porque el aceite grueso maquilla los síntomas. Sí, es verdad que un aceite espeso hace que el motor suene menos porque amortigua mecánicamente el ruido de los taqués. Y sí, es verdad que se escapa menos por las juntas porque le cuesta más fluir. Pero es un parche que está matando el motor por dentro. Estás sacrificando la lubricación interna a cambio de silencio exterior. Es como ponerle una venda a una herida infectada. Por fuera se ve limpia, pero por dentro se está pudriendo. En motores modernos con turbo, el aceite grueso es una sentencia de muerte para el eje del turbocompresor. El turbo gira a más de 150.000 revoluciones por minuto. Necesita una película de aceite constante y muy fluida para flotar. Un aceite pesado no llega a tiempo, se carboniza por las altas temperaturas del escape y termina bloqueando los conductos del turbo, provocando una avería de 2.000 euros. Por eso, si tu coche tiene más de 100.000 kilómetros y no tiene un consumo masivo de aceite, nunca caigas en la trampa de subir drásticamente la viscosidad. Mantente lo más cerca posible de la recomendación original del fabricante, pero mejorando la calidad de la base. Llegamos a un punto crítico. Las fugas de aceite. A los 100.000 kilómetros es normal que empieces a ver sudoración en algunas juntas. Muchos conductores entran en pánico y corren a comprar aceites baratos y gruesos o, peor aún,
Aditivos tapafugas. ¿Por qué el aceite barato es veneno para tus juntas? Los aceites de baja calidad o los minerales básicos carecen de algo fundamental para un coche con kilómetros: los acondicionadores de elastómeros. Las juntas de tu motor están hechas de materiales como el bitono o el nitrilo. Con el tiempo, el calor constante del motor hace que estos materiales pierdan sus plastificantes naturales. Se vuelven rígidos, quebradizos y se encogen. Ahí es donde empieza la fuga. Si usas un aceite que no está diseñado específicamente para motores con kilometraje, este proceso se acelera. Lo que necesitas no es un aceite más grueso, sino un aceite con una química que rehidrate esas juntas. La solución del aceite de alto kilometraje, High Mileage. Aquí es donde entra el tipo de aceite que sí deberías considerar una vez superada la barrera de los 100.000 kilómetros. Estos aceites no suelen ser mucho más gruesos, pueden ser un 5W U30 o 5W U40 estándar, pero contienen aditivos especiales llamados Seal Conditioners. Estos químicos penetran en los retenes y las juntas, haciendo que recuperen parte de su elasticidad original y se expandan ligeramente. Esto puede detener pequeñas fugas de manera segura y científica, sin obstruir los conductos internos del motor. Cuidado con los stop leak agresivos. Mucha gente compra botes de aditivos que prometen detener fugas en 10 minutos. Esos productos funcionan inflamando las juntas de manera violenta. El problema es que, una vez que la junta se inflama por un químico agresivo, su estructura molecular se debilita. Al cabo de unos meses, la junta se desintegra literalmente, y lo que era un pequeño goteo se convierte en una catarata de aceite que puede dejarte tirado en la autopista. Si tu coche tiene más de 100.000 kilómetros, busca un aceite sintético de alta gama que ya incluya estos acondicionadores en su fórmula equilibrada. Es la diferencia entre un tratamiento médico y una cirugía de emergencia. Si pudiéramos ver el interior de un motor de 100.000 kilómetros que ha usado aceite convencional toda su vida, quedaríamos horrorizados. El aceite no solo lubrica, también limpia, pero el aceite tiene una capacidad limitada para retener suciedad. Una vez que esa capacidad se agota, el hollín y los residuos de la combustión se asientan en las paredes metálicas, formando lo que conocemos como lodos o sludge. El peligro de los aceites con baja detergencia. Muchos aceites económicos, que a menudo se venden para coches viejos, tienen paquetes de aditivos detergentes muy pobres. Al usarlos, estás permitiendo que el lodo se acumule en zonas críticas. El lugar más peligroso es el colador de la bomba de aceite. Si este colador se tapa, la presión de aceite cae y el motor se funde en segundos. Cuando llegas a los 100.000 kilómetros, tu motor necesita más limpieza, no menos. Un motor con kilómetros genera más blow-by, gases de combustión que pasan al cárter a través de los anillos del pistón, lo que contamina el aceite mucho más rápido que en un motor nuevo. El riesgo de la limpieza repentina. Aquí hay una advertencia importante. Si tu coche ha estado usando aceite de mala calidad durante mucho tiempo y de repente decides poner un aceite sintético premium con altísima detergencia, debes tener cuidado. Ese aceite nuevo empezará a limpiar todo el lodo viejo. Si hay demasiado lodo, las partículas grandes pueden desprenderse y tapar el filtro de aceite o los canales estrechos del cigüeñal. Por eso, mi consejo técnico es, si vas a pasar de un aceite mediocre a uno de alta calidad, después de los 100.000 kilómetros, haz el primer cambio de aceite mucho más pronto. Cámbialo a los 3.000 o 5.000 kilómetros para sacar toda esa suciedad que el nuevo aceite ha removido, y luego vuelve a tu intervalo normal. Entonces, después de toda esta información, ¿cómo eliges el aceite para tu coche de más de 100.000 kilómetros? Vamos a establecer una hoja de ruta clara para que no vuelvas a dudar frente al estante de la tienda. 1. No subas el primer número, viscosidad en frío. Si tu coche recomienda un 5W U30, nunca pases a un 10W U o un 15W U solo por el kilometraje. El 5W U garantiza que tu motor esté protegido en el momento más crítico, el arranque. Subir este número es garantizar un desgaste prematuro cada mañana. 2. Evalúa subir ligeramente el segundo número, viscosidad en caliente. Aquí es donde puedes hacer un ajuste inteligente. Si notas que tu motor consume un poco de aceite, digamos medio litro cada 2.000 kilómetros, y usas un 5W U30, podrías considerar pasar a un 5W U40. ¿Por qué? Porque el 40 es un poco más estable a la temperatura de operación del motor, creando una película lubricante ligeramente más resistente en las paredes de los cilindros, pero manteniendo la fluidez necesaria para el arranque gracias al 5W. 3. Busca la certificación High Mileage, pero que sea sintético. No todos los aceites de alto kilometraje son iguales. Muchos son mezclas minerales baratas. Busca específicamente Full Synthetic High Mileage.
Estos combinan la mejor protección contra el desgaste sintético con la química necesaria para cuidar tus sellos viejos. 4. El factor del zinc, ZDDP. Los motores con más kilómetros agradecen un poco más de aditivos antidesgaste como el zinc y el fósforo. Aunque las normativas ambientales modernas han reducido estos niveles para proteger los catalizadores, los aceites sintéticos de alta gama compensan esto con nuevas tecnologías moleculares que protegen el metal sin dañar las emisiones. 5. Ignora los intervalos de 30.000 kilómetros. Este es quizás el mejor consejo que puedo darte. A partir de los 100.000 kilómetros, olvida los intervalos de larga vida, long life. Cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros o una vez al año es la póliza de seguro más barata que puedes comprar. El aceite en un motor usado se degrada por la oxidación y la contaminación mucho más rápido. No estires la vida del aceite si quieres estirar la vida de tu coche. Para terminar, no puedo dejarte ir sin hablar del filtro. Puedes comprar el mejor aceite del mundo, pero si le pones un filtro de 5 euros a un motor de 100.000 kilómetros, estás tirando el dinero. En motores con kilometraje, el filtro de aceite tiene que lidiar con mucha más suciedad. Los filtros de baja calidad tienen menos capacidad de retención y sus válvulas de alivio son poco fiables. Si la válvula de alivio falla y se queda abierta, el aceite circulará por el motor sin pasar por el papel filtrante. Imagina partículas metálicas y restos de carbón circulando libremente por tus cojinetes. Es un desastre anunciado. Usa siempre filtros de marcas reconocidas o el original del fabricante. En resumen, la cifra de los 100.000 kilómetros no es una señal de jubilación para tu motor, es una señal de evolución. Es el momento en que tú, como dueño, decides si vas a ser el último propietario de ese coche o si vas a disfrutar de él por otros 10 años más. Hemos visto que el aceite mineral grueso es un parche peligroso, que la química de los sellos es tu mejor aliada y que la limpieza interna es más importante que nunca. No te dejes engañar por soluciones rápidas de estantería de gasolinera. Tu motor es una obra maestra de ingeniería que merece lubricación de vanguardia, no grasa de carreta del siglo pasado. Recuerda, viscosidad correcta, base 100% sintética, filtros de calidad y cambios cortos. Esa es la receta del éxito. Si aplicas estos principios, tu coche no solo sobrevivirá, sino que rendirá mejor, consumirá menos y tendrá ese sonido suave que solo tienen los motores bien cuidados. Si este nivel de detalle técnico es lo que buscas para mantener tu coche impecable, suscríbete ahora mismo. Hemos repasado la ciencia, los mitos y las realidades que los fabricantes a veces prefieren no detallar en el manual. Para evitar que tu vehículo se convierta en una víctima más de la mala información y para proteger tu bolsillo de las garras de los desguaces prematuros, únete a nuestra comunidad en Coche en Riesgo. Comparte este video con ese amigo que acaba de comprar un coche usado o que está a punto de hacerle el cambio de aceite. Podrías estar salvándole el motor hoy mismo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video para mantener tu pasión sobre ruedas.